la Revelación 2:5, vamos a seguir. Y él parió un hijo varón, y cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1200 y 100 días. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el diablo, y lidiaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí un grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido salvación, y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, por el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Ese versículo de Revelación 12:1 es un versículo clave para cada uno de nosotros. Si nosotros, dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado su vida hasta la muerte. Este versículo es para que usted aprenda, mis hermanos, que si usted anda viviendo por usted mismo, está viviendo una vida falsa para Dios. Si estás viviendo a gusto, estás viviendo una vida falsa para el Señor. Si la verdad no nace dentro de usted de servir a un Dios que te quiere salvar, entonces andamos viviendo una vida falsa para el Señor. Nuestra vida ya no debería de pertenecer a cada uno de nosotros. Nuestra vida tiene que ser de Dios. Ya fuiste comprado. Ya fuiste comprado. Y no era de dinero, mis hermanos, fue de sangre. Así es. Entonces ese pacto es más fuerte. No sé si ustedes han tenido a alguien, un papá, un hijo, un amigo que ha muerto para usted, para que usted tuviera una oportunidad de llegar al cielo. Entonces su vida pertenecía a él, pero no puede ser con ninguno que fue de aquí, de este mundo. Tenía que ser de Dios, tenía que ser del cielo, tenía que salir del mismo reino de Dios, de venir para morir para usted. Sus pecados no eran cualquier cosa. Su pecado, dice la Biblia, que era para muerte. Y no nomás muerte física, era muerte para siempre. Siendo torturado en el infierno para siempre. Pero aquí es donde sí escuchamos la mano del Señor diciendo: los que claman a mí, yo responderé. Los que me buscan de todo vuestro corazón, me hallarán. Entonces hay métodos, hay maneras que nosotros podemos alcanzar de encontrar a Dios. Donde está el Espíritu Santo, es único que lleva a la verdad, que nos lleva a la verdad. Si Él no puede llegar con Cristo, y sin Cristo no llegas al Padre. En otras palabras, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de nosotros, no podemos ser guiados a lo que es la salvación de Cristo Jesús. Y si no conocemos a Cristo Jesús, nunca vamos a conocer al Padre. Entonces, si no tenemos a Cristo Jesús, no tenemos el Espíritu Santo que nos va a guiar. Y si no tenemos el Padre, ¿cómo es que estamos con Él? Ahorita mismo lo que Cristo anda haciendo es que Cristo anda teniendo un mano diciendo: por favor, ven a mí, deja tu pecado, corre a mí, deja lo que tú tienes, no mira a sus lados, pero ven. Pero ¿qué tiene su mano acá atrás también? Diciendo: por favor, Padre, perdónanos. No deja que tu vida venga contra Él. Pero ¿qué va a pasar un día? Los dos manos se van a caer. ¿Y qué va a pasar? Vas a estar en la misma presencia del Señor. ¿Y quién te va a proteger? Santo. Ya estando en la presencia del Señor, Cristo mismo
de tener temor en cada uno de ustedes, porque todavía tenemos una oportunidad de arrepentirnos, todavía una oportunidad de acercarnos hacia Dios, de demostrar que en verdad lo queremos, de demostrarnos que en verdad no nomás queremos servirlo así nomás, pero que queremos servirlo con todo nuestro corazón, de hacerlo diferente, no como cualquiera. Como yo les dije, no hay que temer el fracaso, no hay que temer el fracaso, mis hermanos. Cada uno de nosotros vamos a fracasar. Yo cuando levanté mi negocio, ¿cuántas veces fracasé, mis hermanos? Y para mi vergüenza, porque yo me metía en áreas que no debería de meterme. Pero yo pensando, no, pues Dios siempre está conmigo, Dios me va a guardar y va a proteger, me metí en muchos problemas. Pero ahí es donde yo aprendí, mis hermanos, que las barreras de Dios siempre es un camino, no es un espacio, es un camino. Amén. Que debemos ser guiados por Él y solamente por Él. Hay que sentir, la verdad, el sacudimiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Hay que empezar a tener ese ardor, hay que empezar a tener ese sediento para su presencia, porque son pocos los que son llamados, mis hermanos. Son muchos, perdón. Son muchos los que son llamados, pero son pocos en verdad lo que el Señor los va a agarrar. Son pocos los que van a ir con Él. Son pocos los que en verdad demuestran con su corazón que ese Dios es de verdad. Y yo no estoy aquí para decir, oh, pues mi vida ya está bien, ya soy santo, ya soy alguien que es apartado del Señor. Yo no puedo decir eso por mi boca, mis hermanos, sino ustedes mismos júzguenme. Ustedes mismos, con su misma mirada, di qué frutos anda dando ese hermano. ¿Qué fruto? Pero por favor no me avientan piedras, porque también los voy a aventar para atrás. Hay que juzgar como Dios dice, mis hermanos. Perdón, no hay que juzgar, pero si no hay que demostrar ese amor con nuestros hermanos. Hay que edificar la iglesia. Un gran equipo no es un gran equipo porque más hay solo una estrella, sino que hay multitud de estrellas en ese equipo. Multitud de estrellas, mis hermanos. Cada uno de nosotros, si nos levantáramos y nos poníamos de acuerdo y les echábamos las pilas, ¿qué tanto podemos hacer? ¿Qué tanto podemos hacer para el Señor? Entonces, no hay tiempo para esperar. 2016 ya entró. Ya que cierras tus ojos 10 veces, ya vamos a estar en las puertas del 2017. Si hemos llegado ahí, entonces hay que empezar ya, mis hermanos. Ya hay que no dejar sus metas para mañana. Hay que empezarlos hoy mismo. Ya sé que cada uno de nosotros tenemos una meta al Señor, pero son pocos que demuestran ese esfuerzo. Hay pocos que en verdad no nomás hablan por la palabra, sino lo hacen. Ya es tiempo de, no sé, arrancarte esa pierna y darte uno mismo atrás y empujarte a hacer cosas que en verdad usted no creía que podías hacer. Porque la verdad usted no lo va a hacer. Va a ser Dios mismo que te va a ungir. Él mismo que va a hablar por usted. Él mismo que va a hacer el milagro, no usted, mis hermanos. Si usted me conociera antes, entonces supiera que Dios está aquí conmigo. Si me conocieran antes, pero aquí les estamos diciendo, Dios quiere hacer cosas con ustedes, mis hermanos. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio. ¿Para qué queremos guardar eso? ¿Para qué queremos guardar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Ya es tiempo, mis hermanos. Quita las telarañas de su cerebro. O mejor, mata la araña para que no queden las telarañas ahí. Amén. Ya mata lo que te anda estorbando, mis hermanos. Ya no es tiempo de estar aquí sentados pensando que Dios va a hacer todo. Dios mismo quiere que nosotros nos levantáramos. Él quiere que lo hacemos hoy mismo. Dios te ha mandado tanto ayuda, mis hermanos, pero hemos en verdad reconocido bien poco. Ya hemos dicho este ejemplo. Había una gran lluvia
Vino un hombre, tocó la puerta de este siervo y le dijo: hombre, ya va a llover, viene una inundación, hay que irnos huyendo. Dijo el Señor: no, el Señor viene por mí, Él me va a ayudar. Ok, está bien. La agua se creció, ya estaba a los pies de él, ya se metió en la casa del Señor, de ese hombre. Otra vez le tocaron la puerta y dijeron: ya viene la tormenta ya más fuerte, vente conmigo. El hombre dijo: no, yo voy a esperar la mano del Señor. Ya viene la tercera persona, pero una lancha, mis hermanos. Y este hombre no estaba dentro de su casa, estaba en su techo. Y ese hombre en la lancha dijo: ven conmigo, vente, te puedes salvar. El hombre dijo: no, yo sé que Dios me va a salvar. Ya muerto, mis hermanos, ese hombre, en la presencia del Señor, el sinvergüenza le dijo: ¿por qué no me salvaste? ¿Por qué no me salvaste, Señor? Si era suyo, si tú dijiste. El Señor dijo: mira, mijito, te mandé 3 personas. Te mandé 3 personas, mis hermanos, y no creíste. No creíste, dudaste, mis hermanos. Lástima me daré si cada uno de nosotros dudáramos que Cristo no puede salvarnos. Lástima será que creéramos que Dios no podía arreglar nuestra situación. Lástima me da de saber que cada uno de nosotros dudamos que no hay salvación en Cristo Jesús. Porque hoy es el tiempo que debemos de ya no más creer, pero demostrarlo con nuestra fe y nuestros hechos, mis hermanos. Nosotros bíblicamente somos árboles. Somos árboles. Para mí los árboles son bien bonitos, nos dan oxígeno, nos dan fruta, nos dan sombra. Pero ¿qué dice la palabra? Que cuando un árbol no nos da fruto, es cortado y echado al fuego. Entonces, mis hermanos, si eres un árbol, primeramente un árbol estéril, procúrate, mi hermano, de leer la Escritura. No procuro, mis hermanos, de escuchar predicadores en ese internet, mis hermanos. No procuren de correr en el internet. Tú sabes, ahí es donde está el playground del enemigo, del diablo, ahí mismo en internet. ¿Para qué queremos internet si aquí tenemos todo? ¿Para qué queremos internet? Sí, Señor. Ya tenemos que dejar todo eso. Ya tenemos que pensar que aquí está nuestra salvación. Que no hay otro lugar que nos va a enseñar así como debe de ser enseñado. Y tú sabes, el mejor predicador para usted es usted mismo. Pero ¿cómo vas a ser su mejor predicador? Entendiendo la palabra y usted mismo predicándose a su mente para que en tiempo su corazón entiende. Entonces usted tiene que predicarse a usted mismo. Usted tiene que ser el mismo predicador que te va a salvar. Usted mismo. Pero no va a ser si no estamos leyendo la Biblia. Si no estamos leyendo lo que el Señor te está diciendo, ven de ahí, huye de ese lugar, corre de ahí porque mi Espíritu Santo no está ahí. Pero mis hermanos, si andas sintiendo los golpes, por favor pregúntate 2 cosas. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? ¿O es simplemente palabra de hombre? Pregúntate, mis hermanos. Ya es tiempo que tenemos que parar y pensar que nuestro hermano nos va a salvar. Que nuestro hermano nos va a decir lo que es la verdad. Es su trabajo de aprenderlo. Hoy quiero tomar el tiempo, mis hermanos, de orar y pedir el Espíritu Santo que nos guíe en ese camino. Baja sus rostros hoy mismos. Y en lo más profundo de su corazón, yo pido que cada uno de ustedes empiezan a pedirle a Dios que les demuestre lo que es la verdad, que les demuestre, que el Espíritu Santo sea activado en cada uno de ustedes. Pídele a Dios hoy mismo, mis hermanos,